Ya que estoy hablando de gráficos sobre Linux, qué menos que dedicarle un vídeo a la compañía que más detesto dentro de este mundillo. Y sí, me refiero a Nvidia, el conocido fabricante de gráficas cuya marca destaca por el verde y que en la actualidad es la compañía con mayor valor de mercado, al menos lo que respecta a su valor en el mercado bursátil. Y es que esta compañía se ha convertido para mí en uno de los grandes obstáculos del escritorio Linux debido a cómo proporciona su soporte. Y es que si bien hace 20 años este soporte fue elogiado debido a que era bastante mejor que lo que ofrecía su competencia por entonces, con el paso de los años se ha ido, digamos, degradando debido al inmovilismo de Nvidia, mientras que Intel y AMD han ido mejorando, lo que ha terminado haciendo que Nvidia se haya quedado atrás con respecto a sus dos rivales, al menos dentro del ecosistema x86. Pero es que también hay que tener en cuenta otros factores, y los cuales han aumentado en complejidad a partir o a raíz de la adopción de Wayland. Es harto conocido que Nvidia nunca ha sido muy amiga de la pila estándar gráfica del sistema y que, bueno, básicamente ha logrado imponer su propia pila gráfica que funciona en paralelo a la estándar. Esto ha tenido un coste bastante alto en términos de mantenimiento para los usuarios, ya que tienen que introducir un componente adicional, el cual tiene que ser mantenido de manera independiente del kernel. Pero es que además con Wayland la complejidad acaba de subir, ya que los que hayan seguido la trayectoria de Wayland, ¿no? Sobre todo en la última década, porque sí, esta batalla es vieja ya y ha durado muchísimo tiempo. Pues Nvidia se negó a adoptar el buffer gráfico para Wayland acordado por todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, hablo de KDE, hablo de Nome, hablo de Intel, hablo de AMD, hablo de Mesa, que fue GBM. Y Nvidia pues dijo que no adoptaba GBM y que apostaba por EGL Streams. Y bien, Nvidia se empecinó con EGL Streams e insistió tanto que logró que Nome y KDE Plasma pues terminaran adoptándolo. Pero ¿qué pasó? Pues que cuando EGL Streams llegó a Nome pues se demostró ser un auténtico desastre, lo cual motivó su extirpación por parte de Nome y que el proyecto en torno al entorno de escritorio le dijera a Nvidia, oye, deja de dar por saco y adopta GBM ya, hombre. Adopta GBM porque es que eres el único o la única, ya que es una empresa que no lo adopta y no lo adopta por pura cabezonería. Porque tú quieres ser la niña bonita que juega con sus propias normas. Pues no. Pues nada. Nvidia por fin se dio y decidió adoptar GBM. Pero, ¿qué pasa? Pues que el cargador de GBM para el driver privativo y oficial de Nvidia lo proporciona Mesa, lo cual, pues bueno, como he dicho, deriva en un aumento de la complejidad del mantenimiento del driver de Nvidia, debido a que ahora los usuarios tienen que estar pendientes de la versión del kernel Linux, de la versión del driver de Nvidia y también de la versión de Mesa. O sea, la verdad es que lo que es el driver de Nvidia en términos de mantenimiento es algo absolutamente grotesco en comparación con lo que uno ve en Radeon y en Intel. Y es que en Radeon e Intel, pues de lo único que te tienes que preocupar es que las versiones del kernel y Mesa vayan en relativa sincronía. Tampoco hace falta que haya una sincronía perfecta, porque tampoco una sincronía perfecta vayas a ganar nada en comparación con una sincronía imperfecta, ¿no? Pero vamos, básicamente solo tiene que estar pendiente de estas cosas y si tu gráfica es reciente, tanto en AMD como en Intel, lo suyo sería que tanto el kernel como Mesa estuviesen en alguna de sus últimas versiones, ¿no? Para garantizar el mejor funcionamiento. Este es mi caso con la RX 7600, que bueno, lleva para 3 años, ¿no? Creo. Pero vaya, es una tecnología relativamente reciente
y para la cual todavía pues se siguen añadiendo bastante mejoras importantes. Y si bien el conflicto en torno a Wayland fue el más enconado, y yo creo que va a ser difícil superar el nivel de ese conflicto, no fue realmente el primero, ya que en respuesta a VAPI, Nvidia creó VDPAO. Es cierto que VDPAO, pues bueno, al menos tiene lo bueno de que es de código abierto, lo cual motivó su adopción por parte de AMD. Así que sí, AMD, pues bueno, llegó a soportar VAPI, su AMF, que actualmente está continuado y también soporta VDPAO. Como dije en el vídeo anterior, AMD le da todo. Pero claro, también hay que tener en cuenta que aparte del tema de la licencia, que por suerte VDPAO es de código abierto, esta tecnología tenía una gran diferencia con respecto a VAPI, y es que VDPAO solo soporta la aceleración de la reproducción, mientras que VAPI soporta tanto reproducción como renderizado, o sea que puedes grabar vídeo empleando la gráfica utilizando VAPI. Y de hecho eso es lo que precisamente hago con la RX 7600, debido a que el procesador que utilizo, el Intel Core i5 12600K, parece que se queda algo corto para grabar a 1440p. Por su parte, las labores de renderizado en Nvidia, al menos utilizando el driver privativo oficial, están delegadas en el conocido NVENC, que bueno, es bastante utilizado en entornos profesionales y sorprendentemente incluso entre los editores de vídeo publicados como software libre está mejor soportado que VAPI. Y sí, me refiero a ti, Kdenlive. A ver si añade ya la posibilidad de renderizar AV1 a través de VAPI, que OBS Studio sí puede. Y nada, hay que tener en cuenta que NVENC es una tecnología privativa que solo funciona en NVIDIA y por lo tanto actúa como un vendor lock que ata al usuario a la gráfica de NVIDIA, lo cual pues bueno, abre la puerta a que NVIDIA pueda ejercer abusos sobre su propio usuario, tanto en las condiciones de uso como en el precio. Además de la complejidad que tiene el mantenimiento del driver privativo y oficial de NVIDIA, hay que tener en cuenta que la compañía aplica agresiva política de obsolescencia programada en torno a su gráfica. Y es que, claro, si bien a los usuarios de Windows esta política no le perjudica en exceso, para los usuarios de Linux es un auténtico desastre, y lo peor de todo es un auténtico desastre en el momento actual, o sea, en la transición de Xorg a Wayland. ¿Por qué? Pues bueno, porque la gráfica Pascal, o sea, GTX 1000 o GTX 10, como se les quiera decir, o sea, la 1050, 1060, 1070, 1080, pues por lo que sé, han pasado a ser soportada por el driver semi-legacy de la compañía. Esto quiere decir que no van a recibir, o sea, van a seguir estando soportadas, pero lo único que van a recibir esta gráfica pues son correcciones de bugs y correcciones de vulnerabilidades, pero no van a recibir soporte para nuevas características. Esto quiere decir que lo más probable es que el soporte de esta gráfica para Wayland se quede a media, lo cual significa que van a ser inútiles para el protocolo. Para colmo, Pascal y obviamente generaciones anteriores de Nvidia pues no soportan el firmware GSP, por lo cual no tendrán soporte de Nova. O sea, básicamente la gráfica Pascal y anteriores en Nvidia pues dentro de unos años en Linux van a terminar siendo pisapapeles o artículo para el mercado de segunda mano dirigido principalmente a usuarios de Windows, donde el driver semi-legacy de Nvidia sí que funciona bien, ya que, bueno, por suerte Nvidia no tiene en Windows la libertad que sí tiene en Linux, sobre todo para joder a los usuarios. Bien por Microsoft ahí. Y por cierto,
La principal razón de por qué Apple y Nvidia se llevan bastante mal fue debido a un conflicto en este sentido, ¿no? O sea, Nvidia decía, no, no, la gráfica es mía y yo digo cómo funciona. Y Apple respondía, decía, no, no, el sistema operativo es mío y yo digo cómo funciona. Claro, tuvieron una bronca ahí. Nvidia no se dio y claro, Apple decidió darle un buen puntapié en el culo a Nvidia y de ahí que desde hace muchísimos años los ordenadores Mac, si incluyen una gráfica dedicada, es de Radeon. Y es que AMD, pues bueno, resultó más flexible y sí aceptó las normas establecidas y las condiciones establecidas por Apple. Y ojo, esto es lo legítimo porque es el sistema operativo quien decide cómo deben funcionar los drivers y las aplicaciones. No al revés como se ha pretendido hacer en GNU Linux, porque claro, en este mundillo como se ha hecho todo al revés, pues tenemos al caso de Nvidia haciendo lo que le da la gana, aplicaciones que no quieren adoptar Wayland, muchos sistemas, proyectos que no tienen dirección, porque claro, es que como todo se ha quedado tan abierto en el mundo de Linux, pues claro, coger el timón se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo porque te van a lapidar porque claro, como cojas el timón y vayas hacia una dirección específica, está claro que vas a cabrear a muchísima gente. Y bueno, en buena parte hecho lo que, vamos, es la versión más hiper resumida, ¿no? De lo que ha ocurrido con el escritorio Linux en los últimos 15 años, sobre todo en los sistemas operativos que sirven un escritorio precocinado. Y bueno, en lo que respecta a mí, parte de lo que he ido exponiendo en este vídeo no es que sea historia que haya recopilado de internet, no. Si detesto a Nvidia es por experiencia propia. O sea, sí, yo he sido usuario de Nvidia, como veis, tengo una GTX 1050. En su día esta gráfica me la compré para montarla sobre el ordenador que tenía entonces, que era un Intel Core 2 Quad. Quizá algún día le haga un vídeo a estos procesadores porque, bueno, en cierta parte de la comunidad de Linux, ¿no? En lo que respecta a la lucha contra la obsolescencia programada, pues bueno, han dado una imagen del hardware antiguo que está muy alejada de la realidad, pero eso lo dejaré para otro vídeo. Y bueno, si veis, esta gráfica fue lanzada en el año 2016, yo la compré en el mismo año. Y claro, yo he utilizado Nvidia principalmente, bueno, principalmente no, únicamente sobre Zork. O sea que claro, no, es que tú utilizas Wayland y Nvidia en Wayland es una mierda. Sí, Nvidia en Wayland es una mierda, pero es que Nvidia en Zork también es una mierda. Lo que pasa es que apecha menos. O sea, la calidad de la experiencia con el escritorio, la diferencia que tiene con respecto a Intel y AMD, digamos que es más estrecha, ¿no? La experiencia es menos mala sobre el software, pero sigue siendo mala. O sea, yo me acuerdo que cada mes prácticamente tenía que afrontar un par de incidencias graves provocadas por el driver oficial de esta porquería de aquí, que se sirve para la porquería que acabo de enseñar y bueno, y obviamente cualquier gráfica de Nvidia. E invertía muchísimas horas al mes en prácticamente arreglar fallos que no deberían darse y que Nvidia, pues bueno, tardaba mucho en arreglar si es que se ponía. No sé cómo estará en la actualidad, pero en esta época de aquí, o sea, a mediados de la segunda década del siglo XXI, pues bueno, si tú reportabas un bug en el driver de Nvidia, pues podías encontrarte que Nvidia tardase ni más ni menos que 30 días en responder, y eso sí respondía. Mientras que en Windows, pues las incidencias en la mayoría de los casos eran arregladas en muy pocos días. Y es más, o sea, vamos, en el año 2014 publiqué en Muy Linux un tutorial de cómo forzar el triple buffering en Kwin, el compositor de KDE Plasma,
para acabar con el tearing que provocaba el driver oficial de esta porquería de fabricante de aquí. Y ese tutorial incluso en la actualidad sigue salvándole el culo a más de uno. Y puedo decir todavía más, o sea, la mayor parte del tiempo utilicé esta gráfica sobre Ubuntu, o sea, de la distribución que mejor soporte ofrece para NVIDIA. Y obviamente no utilizaba sistema operativo inmutable, o sea, básicamente utilicé durante la mayor parte del tiempo NVIDIA sobre el que se supone que es el entorno más amigable para ella. Y mi experiencia terminó siendo una total y absoluta mierda. O sea, como he dicho, era raro el mes en el que no tuviese que hacer frente a dos incidencias graves y para colmo estas incidencias tenían que ser resueltas a golpe de ¿qué? De línea de comando. Vamos, o sea, es que era increíble que si el fichero, que si tenía que modificar el fichero, creo que era barra etc, barra sort.conf, que no sé si creo que está descontinuado en la actualidad, pero en fin, unos quilombos ahí que digo, pero ¿cómo puede ser esto una mierda tan grande? Así que claro, en cuanto el driver AMD GPU maduró, pues salí corriendo de ahí para no volver. Y a ver, reconozco que mi experiencia con AMD Radeon no ha sido 100% perfecta y 100% carente de fallos, pero la cantidad de errores que yo tengo a lo largo de todo el año, pues no llegan a los 5, o sea, en todo el año, mientras que en Nvidia era 2 incidencias al mes, en Radeon, pues rara vez se llegan a las 5 al año. Y otro punto a tener en cuenta, cuando yo tenía un problema con esta mierda de aquí, la tenía que arreglar yo, yo. Y en la actualidad eso sigue siendo así, mientras que los fallos en Radeon son arreglados mediante parches de software, o sea, son los desarrolladores del kernel y Mesa los que arreglan los fallos de software, por lo cual yo no tengo que hacer nada, solo tengo que reportar el fallo y esperar a que se arregle. Es cierto que a veces el arreglo no viene de manera instantánea, pero bueno, el hecho de que solamente tenga que esperar a que el tema sea resuelto, que los problemas en más del 90% de los casos no sean tan graves como los que me proporcionó esta mierda, hacían que y hacen que la experiencia con Radeon sea muchísimo más cómoda. Además hay que tener en cuenta que el marco oficial para jugar a través de Linux lo compone AMD. Es una oficialidad de facto, no es una oficialidad de jure. Pero sí, por ahí no es difícil o no es extraño encontrar a personas que reportan que tras cambiar de Nvidia a Radeon, los problemas que tenían a la hora de ejecutar videojuegos Linux desaparecieron mágicamente. Pero claro, me he debido a eso, a que los drivers de Radeon para Linux pues cuentan con la implicación de AMD y de Valve, lo cual pues claro, hace que el desarrollo de estos componentes esté fuertemente centrado en los videojuegos. De hecho, el soporte de NVIDIA para Linux, por lo menos a través del driver privativo oficial, sigue siendo tan mierder en la actualidad que te puedes encontrar incluidas distribuciones que dicen que no soportan esta marca de gráfica. Por ejemplo, Aeon pues no da soporte a NVIDIA, o sea, si utilizas NVIDIA pues te las apañas con los drivers de código abierto, con los controladores de código abierto, o te la juegas con el driver de NVIDIA por tu cuenta, pero si te falla, nosotros no queremos saber nada. También hay que ver que en los últimos años, debido al cansancio de parte de la comunidad de usuarios, pues no es extraño que una persona, yo qué sé, en el Reddit o el subreddit de Fedora, ¿no? Reporte problemas con su NVIDIA, ¿no? Con el driver oficial de NVIDIA, y que la respuesta de algunos usuarios sea cambie la NVIDIA por una Radeon. Y ojo, yo soy de los que están apuntados a esta respuesta, cambia la NVIDIA por una Radeon, porque está claro que NVIDIA, pues bueno, no hace las cosas mejor porque no quiere, porque medio le sobra. Estamos hablando de la mayor corporación del mundo en la actualidad, al menos según su valor en el mercado bursátil.
Y claro, el soporte de Wayland, si bien va mejorando y cada vez es más funcional, hay un aspecto que no se va a corregir y es la tremenda complejidad que ha terminado adquiriendo, ¿no? O sea, es alucinante la aberración que es el driver de Nvidia en términos de mantenimiento a través de Wayland, por lo que he dicho, ¿no? Porque con el tema de Wayland se ha sumado Mesa a la coctelera junto al blog oficial y el kernel, ¿no? O sea, es un soberano desastre. O sea, tiene que estar ahí mirando ahí todas las versiones de los tres componentes y estar seguro de que esa combinación no te vaya a estallar en la cara, ¿no? En fin, en serio, sinceramente, o sea, lo que acabo de decir, si queréis si queréis, vamos, básicamente una tecnología gráfica en Linux, yo recomiendo encarecidamente Radeon porque, bueno, desgraciadamente Intel, si bien es el gran valedor realmente de la pila gráfica estándar, incluso por encima de AMD, su driver de Vulkan ANV, pues bueno, es un juguete al lado del RADV empleado para Radeon. Y claro, esto pues le hace que tenga un pobre rendimiento en cualquier software que se apoye en esta API, Vulkan. Y aquí, pues bueno, en la actualidad lo más afectado son los videojuegos, pero será cuestión de tiempo de que cada vez más software se vaya apoyando en Vulkan en detrimento de OpenGL, lo cual, pues bueno, si Intel no se pone las pilas, obviamente acabará en una situación cada vez peor, porque claro, cuando la gente pase de la bestia en el buen sentido, que ICE, que es el driver de OpenGL para Intel, y salten a la porquería de ANV, pues claro, mucha gente en lugar de una mejora va a notar un empeoramiento, ¿no? En fin, lo dicho, o sea, como bien dijo Linus Torvalds en el año 2012, si no recuerdo mal, Nvidia, fuck you, eres una mierda y espero que algún día, pues bueno, cambies el chip y apuestes de verdad por la pila gráfica estándar de Linux, porque ya va tarde. Porque como AMD empiece a carburar en soluciones profesionales a través de las pilas gráficas estándar, y ojo que AMD está descontinuando sus soluciones para apostarlo todo por las pilas gráficas estándar, Nvidia en Linux va a acabar muerta. En fin, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!